Hola, yo soy Ana Costa y esto es No se habla de, el podcast de Deconstruyendo Ideas. El tema del día de hoy es No se habla de la importancia de la independencia. Y para ello tenemos a nuestra invitada especial, que es Laura Parraguirre. Así que antes de comenzar, Lau, cuéntanos un poquito de ti. ¿A qué te dedicas? Que te conozcan un poquito más. Yo soy Laura Parraguirre, como bien mencionas. Soy licenciada en Psicología y cuento con una maestría en Educación Intercultural. Y bueno, actualmente me dedico a la práctica clínica. Tengo consultantes con experiencia actualmente en depresión, ansiedad, crianza sobre todo. Y bueno, pues muy contenta de estar el día de hoy contigo. Ahorita que mencionabas esta parte de la crianza, cuéntanos, ¿por qué sería tan importante hablar y entender esta parte de la independencia en las primeras etapas de desarrollo? Muy buena pregunta. Fíjate que la importancia del poder educar o educarnos desde una perspectiva de independencia es fundamental, porque justamente es lo que nos va a permitir en algún futuro ser personas capaces, independientes y seguras. Todo esto pues nos va a apoyar a enfrentar los desafíos que tenemos en el transcurso de la vida. Muchas veces no nos damos cuenta, pero estas pequeñas acciones van a impactar en grandes decisiones. En el día a día, puedes ir a un centro comercial, al parque, a donde sea, y ves estos ejemplos de cómo los adultos de pronto influimos, ¿no? Para cuartear esa independencia. No sé si a ustedes les ha pasado de pronto ver que está un niño, una niña tratando de abrir unas papitas y la mamá, al ver esa dificultad, yo te las abro, ¿no? O sea, o el típico bájate de ahí, te vas a pegar, ¿no? Entonces, y lo podemos ver simple, o sea, como una cosita X. Pero ahorita que dices cómo llega a afectar a largo plazo, o sea, lo ves fácil, pero a la larga, ¿qué impacto puede tener eso, no? Y a eso vamos a llegar, pero entonces yo veo ahí mamás, papás tronándose los dedos y decir, bueno, entonces lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal. ¿Qué podríamos decirles para que piensen en esa parte de cómo podrían estar influyendo para bien o para mal en este tema de la independencia? Claro, y fíjate que es comprensible, porque al final los responsables de la crianza están llenos de dudas, de miedo, porque eso es educar. O sea, nadie nos dice que está bien y que está mal. Pero tenemos que entender que estas pequeñas acciones que, como bien dices, a veces son insignificantes, el de abrir las papas, el de dejar que elijan su ropa, el empezar a generarles esa confianza de tú puedes decidir o al menos puedes darme opciones y entonces yo opinar como cuidador, ¿no? Entonces todo eso va a repercutir porque justamente estamos impactando en su autoestima. Ellos se van a sentir más libres, más confiados a la hora de tomar decisiones. Que decisiones en la niñez son fáciles, ¿no? Pero a nuestra vida adulta o en la adolescencia, bueno, pues ya implican otro nivel de seguridad. Claro. Y bueno, ¿qué es eso que crees tú desde tu experiencia que hace que los papás de pronto lleguen a esa parte de yo te lo abro, yo te elijo tu ropa? ¿Qué hay detrás de eso? Fíjate que en consulta me he encontrado con muchas personas que llegan en primera con sentimientos de culpa. ¿Sabes? De repente es, bueno, pero ¿qué pasa si yo no le abro las papas o no le ayudo con ciertas cosas? Eso se va haciendo un hábito y muchas veces esto viene desde el querer dar lo mejor. Como te decía, cuando somos papás, mamás, al final quieres enseñarles todo y estar al 100% para tus hijos. Esos sentimientos de culpa muchas veces van a repercutir negativamente, porque al estarles haciendo todo les estás impidiendo el que ellos puedan aprender, el que puedan conocer el mundo, ¿sabes? Y darse cuenta que son capaces de hacer muchas cosas. Algo que me gusta mucho decirles en consulta es déjalo y siempre dile que lo intente. Una vez que tú dejas que tu hijo lo intente y que llegue, ¿sabes qué? No me pude subir el cierre o llegué a la mitad y se atoró, bueno, pues ahora sí, empiezas desde ahí, pero vas dando estos pequeños pasitos. Entonces creo que es importante dejarlos, aunque nos cueste allá en casita los que nos escuchan, es bien complicado, pero se va haciendo un hábito. Claro, y ¿saben? Hay un cuento que me acabas de recordar que a mí me parece muy hermoso y se los quiero compartir.
Este es el cuento del jardinero y la mariposa. Y era un jardinero que amaba la vida, todo tipo de vida. Tenía su jardín precioso, lleno de flores, de vida. Era increíble. Y un buen día, una oruguita decide hacer su capullo en este jardín. Entonces, pues imagínate su emoción así de ver la metamorfosis en vivo. Estaba impactado. Entonces empieza a cuidar del capullito. Que no le diera demasiado viento, no se fuera a volar, que si la lluvia, que si el sol. Entonces tenía muchos cuidados con el capullito. Cuando llega el día en donde la mariposa iba a salir, pues el capullo empieza a moverse desesperadamente, ¿no? Y entonces él va y se pone su sillita y empieza como a observar el proceso, ¿no? Así de qué va a pasar. Okay. Pero veía que el capullo solo se movía y se movía y se movía y no salía la mariposa. Entonces él empezó a sentir como esa angustia de decir, la está pasando mal. Entonces corre a su casa y de pronto saca unas tijeritas de estas como pequeñitas y con todo el cariño, cuidado del mundo, empieza a cortar el capullito. Afortunadamente la mariposita sale ilesa y él así como, lo logré, ¿no? Pero teniendo a la mariposa en su mano, se da cuenta que no puede estirar sus alas. Y entonces él empieza así como de, ¿qué le pasa? ¿No? Y empieza a correr hasta que investigando se da cuenta que las mariposas, al estar así agitándose en el capullo, que realmente es muy duro, fortalecen sus alas para poder volar. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando él abre el capullito, le roba la capacidad de volar a la mariposa, cosa que ya no le podía devolver, ¿no? Sí. Entonces, eso se me hace muy importante porque que tanto de pronto como adultos somos ese jardinero que con todo el amor, con todo el cuidado queremos proteger, pero a la vez les robamos la libertad de poder volar, ¿no? Entonces, eso es algo que yo utilizo mucho en mi terapia, ese ejemplo, porque es desde una muestra de amor, desde una preocupación genuina, pero ¿en qué puede terminar? Claro. Esos actos de aparente amor. Con este cuento que nos compartes, llego a algunas conclusiones. En consulta son muchos los papás, los cuidadores, que muchas veces confunden justamente este amor con sobreprotección, o bien en el lado contrario, ¿no? Que es la negligencia. Tenemos que darnos cuenta que estos dos temas, estos dos extremos, ojo, también son un tema importante porque es considerado violencia también. Cuando ejercemos a cualquier relación, ya sea mamá, papá o una relación de pareja, por ejemplo, cuando tratamos de cubrir totalmente las necesidades del otro, entonces estamos también violentando, porque no nos damos cuenta y estamos haciendo los chiquitos, los estamos minimizando para que cuando ellos tengan algún desafío o algún reto, entonces se sientan inútiles y no sepan cómo resolver las situaciones. Entonces, es una línea bien delgada y tenemos que tener mucho cuidado en no caer justamente en estas conductas. Generemos esta confianza en nuestros seres queridos, en todas las relaciones que tenemos alrededor, para que también puedan estar haciendo cosas por sí mismos, ¿no? Generando justamente esta independencia, este poder de decisión, que se sientan capaces y responsables de lograr sus cosas, o al menos, como te decía, regreso a lo mismo, intentarlo. Está bien echar una mano, pero pues es mejor enseñar a pescar que siempre estar alimentando a las personas, ¿no? Claro, y además yo creo que también mucho la importancia del miedo. Claro. Porque pues esta tensión que tienen los papás y las mamás de pronto es a partir del miedo. Me da miedo que se caiga, me da miedo que no pueda lograrlo, entonces le ayudo, ¿no? Creo que tenemos que empezar por identificar esos miedos y hacerlos un poquito de ladito y decir, ok, sí, ese es mi miedo, pero este es el momento de mi hija, de mi hijo para aprender. Claro. Y eso es, creo que, la base primordial, porque si no, ahora lo vemos, ¿no? No sé si a ti te ha pasado, pero esta parte de la independencia como adolescentes o como adultas, que ya empiezas a tronarte los dedos en la toma de decisiones. Claro.
No sé si a ti te ha pasado o lo ves como en consulta esos temas. Sí, una de las desventajas justamente cuando dependemos de alguien más es, por ejemplo, en la niñez, que ya lo abordamos un poco, ¿no? Desde el poder decidir o jugar. ¿Cuántos niños no vemos en el parque que en vez de ir con sus pares, quieren estar pegados a mamá y a papá? ¿Por qué? Pues porque no están acostumbrados o no tienen la suficiente confianza de llegar con los demás y decir, oye, ¿quieres jugar conmigo? O empezar a dar esta confianza de decir, vamos al parque, entonces tú decide qué ropa ponerte o dame opciones. Ahora vamos a un evento social, bueno, pues decide también qué es lo que necesitas. Pero vámonos a la edad de adolescencia, a la hora que tenemos que elegir una carrera. Y tenemos, al menos en nuestro país, muchos problemas y terminas una carrera y resulta que no era lo que yo quería. ¿Por qué? Porque mamá y papá me dijeron que tengo que estudiar medicina, ¿no? Entonces no supimos cómo resolver o cómo decirle a mamá, oye, no, o sea, veo sangre y me desmayo, ¿no? Entonces llega un momento en el que truncas ciertos caminos y ciertas decisiones de tu vida, todo por eso, por no tener la suficiente capacidad para tomar decisiones de manera independiente. No hay que olvidar que podemos tomar en cuenta o decir, oye, ¿qué opinas? ¿Cómo ves? Me voy con médicos y veo qué tal les va a la hora de ejercer su carrera, ¿no? Claro. Pero la decisión es completamente individual. No, y yo creo que ambas lo vemos mucho en consulta, que hay muchos adolescentes que nos traen justo para definir qué van a estudiar, ¿no? Pero incluso lo ves y muchas veces te dicen, es que mi mamá dice que estudie esto, pero mi papá dice que estudie aquello, y mi tía, y entonces toda la familia tiene una influencia sobre qué van a estudiar, quitándole la posibilidad de elegir, ¿no? Entonces, desde ahí, o sea, lo vivimos desde las papitas que yo sentía que no podía abrir, hasta creo que no puedo decidir mi carrera porque necesito del de allá o del de acá. Es bien importante porque ahí te das cuenta el estilo de crianza y la forma en la que fuimos educados y cómo nos está impactando. A lo mejor decimos, bueno, ya lo hice consciente, pero no es tan sencillo como eso. O sea, tenemos que hacer todo un proceso para decir, sí, te pregunto, dime qué opinas, pero la decisión es totalmente mía, ¿no? Claro. Entonces ahí es donde ya empezamos a tener consecuencias de estas pequeñas acciones, regresamos, ¿no? Que comentábamos acerca de abrir las papitas o no. No, y bueno, ya hablamos de esta parte de los papás y mamás en casa, pero pues ahora hablando nosotros como adultos, donde ya, ok, te educaron como te educaron, pero ¿y qué hay de ti? ¿No? Y justo hace poquito me pasaba, fui a comprar un vestido para una boda. Okay. Y entonces, pues están los colores, ¿no? Yo dije, el verde me gusta. Y entonces me dicen, no, pero ahorita está en tendencia uno como, no sé, cafecito. Y yo así de, yo lo vi y no me gustó, pero era la tendencia, ¿no? Me dicen, mírate los dos y eliges. Entonces ya, me pongo el verde y a mí me encantó, ¿no? Él me lo ve, no, sí se te ve bien. Mídete el otro. Me mido el café y mi pareja así de, se te ve mejor. Y las chicas del lugar, se te ve increíble, está de moda, no sé qué. Y yo me lo veía y decía como, pues, ¿qué están viendo ellos que yo no veo, no? Pero entonces empieza ese dilema. A ellos les gusta, tal vez están viendo algo que yo no estoy viendo, debería comprármelo. Pero entonces hago esa pausa de decir, ok, eso es lo que están viendo ellos, pero ¿cómo yo me sentiría más cómoda? Y entonces terminé comprando el verde. Todas en la fiesta llevaban color verde, pero fue mi decisión y yo me sentía cómoda, ¿no? Entonces también entender eso, porque parte de la independencia ya como adultos, ya no es el miedo de nuestros papás, es el miedo a tomar malas decisiones. Y, oh sorpresa, no hay buenas o malas decisiones, simplemente tomamos decisiones y esperamos que sea la mejor. Y si no, corregimos. Porque no hay una bola mágica que nos diga, sí, esta es la correcta, ¿no? Hasta que la tomemos, vamos a ver si funcionó o no era lo que esperábamos. Pero tronarnos los dedos y sudar pensando en si es la mejor decisión o no, es como esa parte que pues de pronto nos limita y tenemos que considerar para tomar decisiones y confiar en ellas. Para cerrar, dime, Lau, ¿qué podemos concluir de todo este tema y cuáles serían algunas recomendaciones puntuales que podemos darles a las personas? Claro, pues parte de las consecuencias del poder generar una educación basada en la independencia, recordemos que nos va a estar generando estas habilidades.
sobre todo esta seguridad. Y algo bien importante, Karen, es que también nos empieza a preparar para evitar, en medida de lo posible, caer en situaciones de vulnerabilidad. Al generar estas herramientas y al tener todo lo necesario para podernos enfrentar nosotros mismos con lo que tenemos a nuestro alcance, enfrentar situaciones complejas, es relevante. Después de la contingencia, ¿cuántas personas no nos encontramos que en lo laboral, en lo académico, se quedaban en el camino? Claro. ¿Sabes por qué? Porque no tenían esta resiliencia para poderse enfrentar al entorno. Entonces, las recomendaciones en casa es, 1, confiemos en las herramientas que tenemos nosotros mismos, pero también empecemos a generar estos hábitos de dejar que el otro decida, de confiar tanto en mi compañero de trabajo, en papá, en mamá, en mis hijos, como para dejarlos que ellos tomen ciertas decisiones. Ya dijiste, no hay decisiones buenas y malas, pero al final se tiene otro sabor de boca cuando me equivoco y la decisión fue tomada por mi papá o por mi mamá, a que cuando me equivoco y fue mi error. Claro. Entonces eso es crucial justamente para llevarnos a casita a pensar. Y bueno, qué mejor que estar generando adultos y personas capaces y funcionales para responder a las necesidades de nuestro contexto, ¿no? Claro, y entonces yo les diría cosas como muy pequeñitas que pueden empezar a hacer en casa, como el típico ¿qué se te antoja de comer? Y si eres de las típicas personas que dicen lo que tú quieras, desde ahí empezamos. A lo mejor puedes empezar por ¿se me antojan hamburguesas o quesadillas? ¿No? Entonces ya acortas tus decisiones y poco a poquito así. Ir de compras por ti mismo, salir sola, son pequeñas cosas. Incluso ir al cine, ¿no? Si vas solo o sola, desde elegir la película, elegir el horario, elegir el asiento, elegir si palomitas o no. Exacto. Entonces son muchas decisiones las que se tienen que tomar en una simple situación. Exacto. Y para papá o mamá, darles esa libertad de elección, no querer resolverles todo. Obviamente si están en un peligro inminente, pues sí, ahí es donde actuamos, pero en pequeñas cositas como elegir su ropa, bien lo decías, tomar sus alimentos por sí mismos, que les cueste trabajo hacer las cosas, está bien que los dejen un poquito, ¿sale? Asignar tareas, algo que a muchas personas les cuesta, ¿no? El asignar tareas, oye, tiene 4 años, bueno, pues hoy te toca intentar tender tu cama, como quede, no pasa nada. A los 10 años lo vas a hacer muchísimo mejor, pero bueno, ya empezar a dar estas actividades. Claro, porque luego nos llegan a consulta adolescentes que justo nos dicen, es que no saben tender su cama. Ajá, ¿hace cuánto empezó? Ayer, ¿no? O sea, entonces la edad no te va a dar la expertise. Necesitamos empezar a dejar que solitos se vayan acomodando. Pero bueno, este tema no termina aquí. El próximo episodio vamos a traer otra especialista que nos va a acompañar y nos va a hablar más sobre cómo podemos empezar a promover la independencia en niñas y niños. Así que si les interesa el tema, no se lo pierdan. Muchas gracias, Lau, por acompañarnos el día de hoy. La verdad es que fue muy valioso lo que nos aportaste. ¿Hay algo que quieras decirles? Agradecerte por el espacio. Para mí siempre es un placer estar contigo en Deconstruyendo Ideas. Y bueno, pues esperemos el siguiente episodio. Ya saben también que nuestras redes sociales que van a aparecer aquí abajito van a encontrar la semblanza de Lau, porque como bien dice, da terapia desde lo particular, y vamos a estar subiendo más información sobre este importante tema. Así que no se pierdan nuestras publicaciones y nos vemos para la próxima.